Hermanos, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida al programa del día de hoy. Abramos nuestra mente y nuestro corazón y escuchemos la voz de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos. Abramos nuestros himnarios y entonemos el himno número 1. Cantemos con júbilo y adoremos a nuestro Dios. Con reverencia busquemos a Dios en oración. Padre nuestro que moras en las mansiones de los cielos, que tu bendito nombre sea santificado. Te agradecemos, Jesús, por la vida, por la salud que nos das, por todos tus cuidados que tienes para con nosotros. Gracias por las bendiciones que derramas día a día sobre cada uno de nosotros. Y en esta hora, Jesús, queremos pedirte que tu Santo Espíritu sea derramado sobre el hermano Alfonso Martínez, quien esta noche expondrá tu palabra. Háblanos a través de él. Ayúdanos cada día también a que nuestras vidas sean transformadas. Que tu Santo Espíritu reine en nuestros corazones y que tú siempre estés presente en nuestras vidas. Dirígenos siempre, Señor, y transforma nuestro ser. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por todo lo que nos das. Acompáñanos hoy y siempre, lo pedimos en Jesús. Amén. A continuación escucharemos una ofrenda musical en labios de Gracie Abigail Morales Mendoza. Tiene su tiempo.
Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, busquemos en nuestras Biblias el libro de Santiago 5:17. Dice así: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. A continuación escucharemos el tema de hoy por el hermano Alfonso Martínez y se titula ¿Qué haces aquí, Elías? Abramos nuestros corazones y escuchemos la voz de Dios. Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poderlos saludar y poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios por este medio. El título de la predicación de esta tarde es ¿Qué haces aquí, Elías? Todos nosotros conocemos la historia de este profeta, uno de los profetas favoritos de muchos hermanos. Conocemos la historia quizás desde los departamentos infantiles. Es una de las historias más contadas. El profeta de fuego le llamaban algunos. Un profeta que hizo grandes cosas en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Nosotros a veces pensamos que Elías habría de tener cualidades excepcionales, quizás hasta sobrenaturales, que ninguno de nosotros podría tener. Mas sin embargo la Biblia claramente nos dice cómo era Elías, y nosotros podemos verlo en el versículo que fue la lectura bíblica, que se encuentra en Santiago, capítulo 5, versículo 17. Y noten cómo dice la escritura. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Claramente la Biblia nos retrata a Elías tal cual. Una versión más actual dice de la siguiente manera: el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pues Elías era hombre, era un ser humano, de igual condición que nosotros, con debilidades como las nuestras. Fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Entonces nos damos cuenta que Elías no tenía ninguna característica que nosotros no podamos tener. Elías era ciertamente carne y sangre, y era exactamente como nosotros, con sus buenas cosas, con sus fortalezas y también con sus debilidades. Pero como les he comentado, Elías vivió en una época sumamente difícil, cuando el pueblo de Israel estaba en una completa apostasía, adorando a Baal, un dios falso. Cuando sus reyes, el rey Acab, que estaba sujeto a la autoridad de su esposa, la reina Jezabel, que hacía lo que quería en el reino de Israel, que imponía la religión a ese Dios falso y que perseguía a los profetas verdaderos de Dios. Elías tenía que estar viviendo en un momento muy difícil. Sabía que el pueblo de Dios estaba completamente apartado de la adoración al Dios verdadero. Y por esa razón permitió que Dios lo utilizase como un instrumento para llevar un mensaje al pueblo de Israel. El clímax en la historia de Elías es cuando logra citar a los más de 400 profetas de Baal en el monte Carmelo para un desafío. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese va a ser el Dios verdadero. Y también conocemos la historia, cómo esos profetas de Baal pasaron mucho tiempo tratando de hacer que su Dios hiciera descender fuego del cielo, y no lo logró. Ciertamente no había ninguna posibilidad, porque es un Dios falso. Pero Elías, por medio de una oración sencilla, pide a Dios una respuesta. Y la respuesta se da en ese mismo momento. Desciende fuego del cielo que consume no solamente la ofrenda que había colocado Elías, sino también la madera que era la que se usaba para quemar esa ofrenda, y todavía más allá quema y derrite las rocas que estaban ahí haciendo ese altar, y aún seca el agua que había sido derramado sobre el altar. Una gran manifestación del poder de Dios.
Elías seguramente ha de haber pensado que eso era lo que el pueblo de Israel necesitaba para darse cuenta quién era el Dios verdadero, y que el pueblo de Israel finalmente dejaría la adoración a Baal y seguiría al Dios verdadero. Mas sin embargo, cuando el rey Acab va con esta reina Jezabel y le platica todo lo que sucedió, cómo Elías logra obtener una victoria abrumadora y cómo Elías degolla a los profetas de Baal, entonces la reina Jezabel se molesta, entra en cólera y manda un mensajero al profeta Elías. Vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, algunos versículos de este capítulo, donde centraremos el estudio y la predicación de esta tarde. Dice el verso 2 del capítulo 19 de Primera de Reyes, que entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías conocía quién era Jezabel, una reina malvada, una reina sin escrúpulos, una reina que no tenía ningún tipo de conciencia para llegar a matar a alguien. Había matado casi a todos los profetas verdaderos. De esta forma Elías sabe que su vida verdaderamente está en peligro. Su vida puede perderla en cualquier instante. Pero curiosamente, en vez de confiar en el poder de Dios para protegerlo, el profeta Elías deja que el temor le invada y huye de la presencia de la reina. Dice la escritura, lo podemos ver en el versículo 3, dice que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El profeta Elías huye entonces de la presencia de la reina, se va a Beerseba, deja a su criado en ese lugar, y luego nos sigue diciendo la escritura, en el verso 4, que él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías estaba completamente abrumado por la situación. Sin duda la depresión lo invadió. ¿Cómo era posible que después de tantas manifestaciones del poder de Dios, el pueblo de Israel todavía tolerase la adoración a Baal? Todavía tolerase que esa reina lo amenazara y el pueblo no hiciera absolutamente nada. ¿Qué había sucedido? Elías sentía entonces que todo lo que él había hecho no había tenido ninguna respuesta favorable. Elías siente que nada de lo que haga va a hacer que el pueblo de Israel se arrepienta de verdad y deje la adoración a ese Dios falso. Por eso Elías llega a este lugar, se coloca debajo de ese enebro y desea morirse. Versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Tal era la situación, la depresión que Elías vivía en ese momento, su angustia, su chasco, que él se queda dormido, deseando ya no despertar más. Pero dice la escritura que un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Un ángel enviado por Dios le da un alimento para fortalecerlo. Y es que, mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido identificados como Elías? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido el deseo de hacer las cosas lo mejor posible para servir a nuestro Dios? ¿Y cuántos de nosotros tal vez hemos visto que tal vez no hay una respuesta generalizada? A veces la situación llega a abrumar mucho a los hijos de Dios. A veces muchos pierden la esperanza y pensamos que no hay manera de poder despertar a todo el pueblo para que reaccione. Pero entonces dice la escritura que cuando más angustiados estamos, Él nos fortalece por medio del alimento que nos provee. Al profeta dice que le dio una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Lo provee de pan y lo provee de agua. Dios por medio de su palabra nos alimenta, nos fortalece, nos reconforta.
su agua de vida nos refresca. Y cuando estamos más necesitados de Él, más Él está a nuestro lado para fortalecernos. Dice entonces la Escritura en el verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías se vuelve a dormir otra vez. Después de haber comido y ese alimento a la primera ocasión, se vuelve a dormir otra vez. El Señor es paciente con nosotros. El Señor nos mira con misericordia cuando estamos llevando adelante una obra muy grande. Y Él conoce nuestra condición, conoce nuestras debilidades, conoce quiénes somos nosotros, la fragilidad humana, y tiene paciencia con nosotros. Nos da momentos de refrigerio, descanso, y nos vuelve a alimentar con su palabra. El ángel volvió a tocar al profeta Elías, lo vuelve a alimentar y le da una noticia. Largo camino te espera. Elías entonces dice que se levantó, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. La fortaleza que obtiene Elías con ese alimento le permite caminar una gran distancia, 40 días y 40 noches. Pero él va hacia Horeb, lo que sería también conocido como el Sinaí, el monte de Dios. Y él se va en esa dirección. Y dice también aquí el verso 9, que llegó y se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿Por qué fue Horeb? ¿Por qué fue Elías a Horeb? ¿Por qué eligió ese lugar? Dios no le dio la indicación de que fuera a ese lugar. Pero Elías, seguramente por la misma situación que estaba viviendo, por la forma en la que se sentía, quiso ir al encuentro de Dios. ¿Cuántas historias no habrá escuchado de Horeb, el monte de Dios? Donde Dios se manifestó al pueblo de Israel, donde se le dieron al pueblo de Dios las leyes. Y él quería estar en la presencia de ese Dios. Y fue precisamente al monte Horeb. Pero llegando allí, dice que pasó a una cueva, se resguardó y pasó allí la noche. En ese lugar es entonces cuando viene la palabra de Dios a él y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y esto es lo maravilloso de esta historia, mis queridos hermanos. ¿Qué haces aquí, Elías? Cuando Dios le pregunta eso al profeta, implica claramente que Dios no le había indicado que él fuera a ese lugar. ¿Por qué razón decide Elías ir a Horeb? Seguramente porque él ya quería encontrarse con su Dios, ya quería estar con él en su presencia. Pero al llegar a ese lugar, lo que hace es meterse en una cueva y ahí pasar la noche. Mis queridos hermanos, dice la Escritura, el apóstol Pablo nos dice en este momento y en este tiempo nosotros estamos viviendo esa noche espiritual. Una noche donde hemos visto claramente cómo las tinieblas rodean al mundo. Cómo el hombre está claramente más violento, cómo hay más injusticia, cómo hay más muerte, más sufrimiento, más dolor. Estamos viviendo una noche en este mundo. Y Elías llega en la noche y se mete a una cueva. Llega por eso la voz de Dios y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Te has dado cuenta en dónde estás? ¿Te has dado cuenta que yo no te he enviado a este lugar? Mis queridos hermanos, si recordamos un poquito la historia de Elías, ustedes se van a dar cuenta que Elías, por ejemplo, fue llamado por Dios para presentarse delante de Acab y darle la noticia de que no llovería sobre el pueblo de Israel. Elías va y obedece a Dios. Y luego Dios le dice, ahora ve al arroyo de Kerib y quédate allí, y ahí yo te voy a sustentar. Y Elías obedece y se va al arroyo de Kerib. Y cuando el arroyo dejó de correr porque se secó, Dios le dice, ahora vete a Sarepta de Sidón, donde yo he preparado a una viuda que te va a sustentar. Y Elías va y obedece a Dios y va a Sarepta de Sidón.
Y después de que pasa la sequía, Dios le dice a Elías, ahora quiero que vayas a Samaria y vuelvas otra vez a ver al rey Acab. Y Elías obedece. Todas las veces que Dios habló con Elías y le dijo que fuera a tal o cual lugar, Elías obedeció. Pero en esta ocasión vemos que el ángel solamente le dijo, come porque te espera un largo camino. Pero no le dijo en qué dirección. Y Elías va hacia el monte Horeb. Se dirige hacia el monte Horeb, pensando que tal vez es ahí donde Dios quiere que vaya. Y se mete a una cueva. Y nosotros, mis queridos hermanos, cuando pasamos en esta noche, en el mundo, esta noche espiritual, un lugar de tinieblas, un lugar inhóspito, muchas veces lo que hacemos es lo mismo que Elías. Buscamos el refugio en una cueva. Nos vamos a meter a una cueva. Y entonces viene la voz de Dios sobre nosotros también y nos pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Y es que cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, cuando vemos la situación del mundo, cuando vemos todo lo que está aconteciendo, no queremos estar ya en la presencia de Dios. No queremos que Cristo venga ya en este momento, pero cometemos el error de Elías, que vamos y nos metemos a una cueva. Y no es eso lo que Dios está esperando de nosotros. No es eso lo que esperaba de Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces Elías le responde a Dios. Versículo 10, capítulo 19 de Primera de Reyes. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. La razón que Elías presenta puede parecer válida. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, y veo que los hombres siguen exactamente igual. No hay un cambio en ellos, no hay un arrepentimiento. Yo ya no puedo hacer más allí. Al contrario, en vez de que ellos se arrepientan, me están buscando ahora para quitarme la vida. Y yo con justa razón tengo que huir para poderme proteger. Y por eso he venido a este lugar, dice Elías. Entonces el verso 11, Dios le dice, sal fuera. Sal de esta cueva, Elías. Yo no he pedido que vengas aquí. Yo no te he dicho que vengas a meterte dentro de una cueva. Sal, Elías. Y Elías obedece y sale de esa cueva. Esa cueva donde él creía que había encontrado protección, donde él podía permanecer hasta que Dios se manifestara. Pero Dios le dijo, no, Elías, ese no es el lugar que yo quiero que tú estés. Tú necesitas salir de allí. Necesitas salir porque yo tengo una tarea para ti todavía. Y cuando Elías sale de esa cueva, entonces vean lo que sucede. Sigue diciendo el verso 11. Ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía las rocas, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Elías, al estar en la presencia casi en la presencia de Dios, se da cuenta de que primero viene un gran viento, un viento violento. Dios claramente le dice a Elías, sal, observa, ve lo que va a acontecer. Y viene primero un viento violento. Elías está viendo cómo el viento golpea los montes, las peñas. Y ciertamente podría haber temor en Elías al ver este tipo de situación. Pero dice la Escritura que Dios no estaba en el viento. Y después del viento, dice que viene un gran terremoto. Un terremoto que simbra toda esa montaña. Nuevamente las piedras caen. Parece que todo está moviéndose y desesperadamente Elías piensa cuánto va a pasar esto. Simbra todo lo que es el monte. Pero dice la Escritura que Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, dice que entonces viene un fuego impetuoso. Un fuego que se manifiesta y parece devorarlo todo. Pero Jehová no estaba en el fuego. Parece que Dios le dice a Elías, Elías, sal,
y date cuenta de lo que tiene que pasar antes de que yo me manifieste. Puede haber vientos violentos, puede haber terremotos que siembren el mundo, puede haber fuegos impetuosos que parezcan devorarlo todo, pero Dios no está ahí. Entonces, dice la Escritura, que Elías escucha un silbo apacible y delicado. Y es ahí donde Elías finalmente se cubre con su manto, porque sabe que es la presencia de Dios que se acerca. Ahora sí la presencia de Dios se manifiesta por medio de un silbo apacible y delicado. Y se escucha la voz de Dios como un susurro. Y nuevamente la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Para poder escuchar la voz de Dios, mis queridos hermanos, nosotros a veces esperamos que sea una manifestación fuerte, que truene, que se escuche fuerte, pero a veces la voz de Dios se manifiesta de una forma muy delicada, como si fuera un susurro. Y para poder estar atentos a ese susurro, debemos estar quitando de nuestra vida todo aquello que nos haga ruido, que nos impida escuchar la voz de Dios, para poder escuchar ese susurro apenas perceptible, un silbo delicado, un silbo apacible. Y la voz de Dios que le dice a Elías de nuevo, ¿qué haces aquí? Y Elías nuevamente le da la misma respuesta que hemos visto la vez anterior. Versículo 14. He sentido un vivo deseo, un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Nuevamente pone el panorama que él está observando. Todos están en apostasía, todos se han apartado de ti, y solamente yo quiero seguirte, y solamente yo quiero estar contigo, pero me buscan para matarme. Y yo temo por mi vida. Dios no reprocha nada a Elías. No le reprocha su conducta, no le reprocha su temor, pero sí le dijo, sal, Elías, de ahí. Sal de donde estabas, sal de esa cueva, porque todavía tengo una misión para ti. Y entonces es ahí donde claramente Dios le dijo, versículo 15, ve y vuélvete por tu camino. Elías, yo no te había pedido que vinieras a este lugar. Todavía falta que hagas algo para que tengas un encuentro conmigo, porque todos sabemos que Elías finalmente tuvo un encuentro con Dios, un encuentro que muchos de nosotros quisiéramos tener, porque él no vio la muerte, pero su tiempo todavía no se había cumplido. Dios todavía tenía una obra que Elías tenía que hacer, y por eso le dijo, regresa sobre tus pisadas, regresa sobre tus pasos. Tú ya querías encontrarte conmigo, pero no te has dado cuenta que te falta todavía hacer otra misión, que tengo todavía algo para ti. Por esa razón, hace que Elías regrese y dice, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, el rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías, todavía falta que cumplas esta misión. Ve y regresa. Sal de esa cueva. Y nosotros, mis queridos hermanos, en este tiempo, somos precisamente el Elías que el mundo necesita. Pero el Elías que no debe estar escondido por temor de su vida en una cueva. No debemos estar allí porque Dios no quiere que estemos allí. Sal de esa cueva. Sal de donde estás. Manifiéstate al mundo. En esa cueva Elías no podía dar ningún testimonio de quién era su Dios. Ya no podría seguir hablando de su Dios, porque nadie lo escucharía dentro de esa cueva. Por eso Dios le dice, sal de allí y regresa otra vez, porque necesito que cumplas la misión que yo te he encomendado. Nosotros como iglesia tenemos una gran misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Pero muchos de nosotros ya hemos visto que el mundo tal vez no quiere responder a ese llamado. Y lo que nosotros hacemos es lo que Elías está haciendo. Vamos a tratar de buscar a Dios, de tener un encuentro con Él, pero encerrados en una cueva. Y Dios no es lo que está buscando del Elías de este tiempo. Necesitamos salir para cumplir esa misión, para cumplir ese propósito. Sal, Elías, de ahí. Es lo que nos está diciendo el Señor. Nos reconforta como reconfortó la vida de Elías, que estaba cansado, que estaba hambriento, que estaba sediento. Le proporcionó el alimento que necesitaba Elías. Le proporcionó el agua que necesitaba Elías. Y lo mismo en este tiempo, cuando hay hombres y mujeres sedientos y hambrientos de la palabra de Dios, Él provee ese alimento para cada uno de nosotros. Nos fortalece para que hagamos todavía esa obra que nos falta. Nos queda todavía un largo camino, quizás, como le dijo el ángel a Elías. Pero no tomemos la decisión de decir nosotros en qué dirección vamos. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver en qué dirección debemos ir. No nos llegue a pasar lo que Elías, que vayamos en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Debemos cumplir la voluntad de Dios, ir en la dirección que Él nos pide, para que de esta forma podamos, como pueblo de Dios, cumplir nuestra misión. Como el Elías modernos que somos en este tiempo, porque estamos preparando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la misión que tenemos como iglesia. Por eso somos el Elías de este tiempo. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos sido testigos de las grandes proezas que como iglesia se han realizado por la obra y el poder del Espíritu Santo? Como Elías, hubo tal vez un descenso importante de fuego del cielo, que tal vez a muchos hizo gritar y decir y exclamar: Jehová es Dios. Pero tal vez hoy en día nos hayamos vuelto a enfriar otra vez y estemos todavía en nuestra mente como que confundidos, indecisos de a qué Dios servir, si a Baal o a Jehová de los ejércitos. Tomemos la decisión correcta, mis queridos hermanos. Dejemos de estar entre esos dos pensamientos: o servimos a Dios o servimos a Satanás. No podemos estar a la mitad. Dios requiere en este tiempo un pueblo que cumpla con su palabra y que cumpla con su voluntad. Y de esta manera, hermanos, por esta razón, yo quiero terminar la predicación de esta tarde con un hermoso himno que yo no conocía, que está en nuestro himnario. Yo nunca lo había cantado personalmente, pero me gustó muchísimo. Se titula El pueblo que conoce a su Dios. Vamos a entonar juntos este hermoso himno. Vamos a reflexionar en el mensaje que Dios tiene para nosotros como iglesia. Y una vez que terminemos de cantar este hermoso himno, terminaremos con una oración. Y es que, mis queridos hermanos, cantemos con gozo las estrofas de este himno. Himno 578. El pueblo que conoce a su Dios. En el mundo hay violencia y maldad, desafiantes las tinieblas hoy ocultan la verdad. Mas el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará de lleno pueblo. Conoces a tu Dios, levántate y concluye la obra que Él te dio. Atardece en el cielo, ya la gracia cesará. Lanza a Dios un desafío, quien mi obra acabará. Mas el pueblo
que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que te dio. Qué maravilloso himno este que hemos escuchado. Levántate, oh pueblo, y concluye la obra que Él te dio. Malaquías 4:5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ese profeta Elías somos todos nosotros. Lo único que nos falta ver en este tiempo es qué está haciendo este Elías, en qué dirección está yendo, para ver si estamos cumpliendo con este propósito. Queridos hermanos, inclinemos el rostro para terminar con una oración. Nuestro amante y bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque por medio de tu palabra, tú exhortas a tu pueblo. Si hay algún detalle que estemos fallando, si hay algo que no estemos cumpliendo, por medio de tu palabra tú nos amonestas también. Permítenos, Señor, levantar la mirada. Salir de una cueva donde tal vez podamos estar en este momento ocultos, esperando que pase todo lo que está sucediendo en este mundo, todo lo malo, todo lo que sucede de gran enfermedad, de maldad. Todo esto, Señor, nosotros queremos que termine ya. Bendito Dios. No es tu voluntad que nosotros estemos ocultos. Tú quieres que tu pueblo se manifieste al mundo para que pueda terminar con la obra que tú le has encomendado. Ayúdanos a cumplir esta obra, que sea para honra y gloria de tu nombre. En tus manos benditas nos encomendamos. Encomendamos a cada uno de mis hermanos que han visto esta predicación, que han escuchado este mensaje, que tú puedas exhortarles y tocar su corazón, al igual que para todos aquellos, Señor, que forman parte de tu pueblo. Humildemente lo agradecemos y lo suplicamos todo. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan ustedes una feliz semana. Bendiciones.